First of all, I would like to thank very much En primer lugar, quiero agradecerle mucho a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. peace. I would like to Quiero agradecer al Dr. William Soto Santiago Santiago, as well as y también a la Universidad Rey Juan Carlos Juan Carlos por organizar este importante evento for inviting me. y por invitarme a venir aquí a hablar. Of course, I would like to apologize Me gustaría because I am Pedir not disculpas. able to express myself que in no puedo Spanish. expresarme en español, I am francophone, but I will do my best Pero haré mi to mejor speak esfuerzo. English. para hablar inglés. 2 months ago, I was requested to prepare Hace 2 meses me pidieron que preparara mi tema Justicia Universal universal justice for a global. para un mundo globalizado. I thought that I could, Pensé que podría escribir solo 3 páginas, but unfortunately, pero desafortunadamente durante mi reflexión terminé escribiendo 47 páginas. El documento está a su disposición. Traje copias adicionales copies here, and the global embassy y la Embajada Mundial le podrá proveer a usted el documento si usted lo desea. the document if you La so documentación, wish. si usted así lo desea. Now, Ahora, para comenzar, ¿qué es justicia universal? justice. ¿Qué es justicia? Justicia universal. What is justice? Para Aristóteles, el gran filósofo, Para Greek Aristóteles, philosopher, el gran filósofo, the term just el término justo got 2 separate meanings. tiene 2 significados diferentes. Just is used El primero solo se utiliza para describir una conducta with law. en acuerdo con la ley, y la ley es establecida por las autoridades. Just also Justo también se refiere a la igualdad o a la equidad. or fairness. Therefore, Por lo tanto, la justicia puede ser definida como el proceso o resultado del uso de la ley of using law, para juzgar y sancionar delitos y criminales con equidad. crimes and criminals. Hence, universal Justicia universal se dedica a tal proceso globalmente concebido conceived globally to regulate. para regular nuestro mundo globalizado. Sometimes A veces la justicia universal universal justice se refiere a la jurisdicción universal como es aplicada por un tribunal nacional national or o por una corte internacional, así como es la jurisdicción universal. Ustedes saben lo que es la jurisdicción universal. is a globalized world Ahora, ¿qué es un mundo globalizado? refers to a planet. Esta expresión se refiere a un planeta sujeto de la globalización. Globalization could La globalización puede ser entendida process of como un proceso de interacción e integración entre las personas, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. and governments of different nations. It is a process Es un proceso impulsado por el comercio internacional y la inversión y es apoyado por la información tecnológica. by information technology. I am presenting my topic, Estaré presentando mi tema en 2 secciones. La primera es globalization or globalized, globalización o un mundo globalizado y sus desafíos. and the second section is universal justice. Y la segunda sección es la justicia universal y sus desafíos. Claro, voy a hablar brevemente acerca del mundo globalizado y sus desafíos para enfocarme en la justicia universal y sus desafíos. And its challenges. So now, globalized world, Ahora, un mundo globalizado y sus desafíos. our first section. What I can say to you, Nuestra primera sección. a globalized Lo que les world, puedo decir que un mundo globalizado cubre muchos ámbitos. many fields. As you know, globalization Como saben, la globalización cubre la economía. La economía internacional es globalizada. globalization covers La globalización cubre las finanzas, technology and media, la tecnología y medios de comunicación, migrations,
especially between relaciones sociales, la migración, especialmente del sur al norte, y la cultura. and culture. Así que la globalización genera grandes potenciales. Globalization incurs, Como estamos compartiendo la economía mundial since we are sharing the global economy, the benefit of the y el global beneficio de la información technology, tecnológica, we could see that the podemos ver que el bienestar del ser humano está mejorando mundialmente we could see that the respect of y human podemos rights ver que el respeto a los derechos humanos está aumentando en todo el mundo. But globalization also incurs Pero la globalización también genera altos riesgos, about environment, riesgos del medio ambiente, la destrucción del medio ambiente, warming because of the activity of el calentamiento global, corporations, gracias a las actividades de compañías y empresas internacionales, corruptions, and so on. expoliación de los indígenas, corrupción y así por el estilo. Faces Así que la globalización, como dije en el principio, we are enfrenta muchos desafíos. justice, how to Rápidamente tenemos la justicia social universal. Cómo compartir los recursos del mundo. how to reduce La pobreza mundial es un problema. but also Cómo reducir la pobreza en el sur, pero también la pobreza en el norte, donde hay desempleados y hay también empleados pobres. workers as well. Another challenge is Otro tema es la justicia universal. since the activity Como la actividad de los seres humanos ya está globalizada y la desigualdad también es mundial, and también es necesario tener una justicia global. worldwide, it is a necessity. Así que la globalización implica la reestructuración en las instituciones globales. Por ejemplo, Restructuration about in the global institutions. como las For instituciones example, the Bretton Bretton Woods Woods, Institution, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y también International Monetary Fund, la OMC y así por el estilo. and so on. Globalization, La globalización tiene otro desafío, que es el has medio another challenge, ambiente. which is environment. I have already Ya hablé de talked eso, about that, y la and migración. migration. Now, let us Ahora talk vamos a about hablar de la justice segunda section, sección, Universal justice and its challenges. la justicia universal y sus desafíos. Voy a empezar con las características de la justicia universal. As we know, the principle of justice Como sabemos, el principio de la justicia se puede describir como la obligación moral derivada del ius naturale. Ius naturale. En latín, ius naturale quiere decir derecho natural. Which is the natural law. The principle of justice. El principio de la justicia también se deriva de la obligación legal, Because porque ubi societas, ibi jus, donde hay una sociedad, un grupo de seres humanos, hay una necesidad there is a necessity to have rules. de tener leyes para tal grupo. So, Así que, en mi opinión, la justicia universal tiene 4 características. 4 characteristics according to me. It should be Deben ser distributive la justicia justice. distributiva. Universal justice should be La justicia universal debe ser una justicia rectificadora. ¿Se acuerdan del principio quien contamina paga? and also Y también la justicia universal es una justicia restaurativa y también retributiva. I don't explain it because Ya no lo explico porque no tengo tiempo. of course the challenge is Ahora, claro, los desafíos de la justicia universal tienen que ver con la economía. Cómo tener reglas que puedan preparar la economía mundial which could para beneficio de todos. prepare the economy, the world economy, for the benefit of all. Another challenge is the growing Otro population. desafío es la creciente The población. number of people growing. Si está aumentando el número de personas, con muchas personas pobres, frustradas, War. esa es una oportunidad para una futura guerra. Entonces, For that,
¿Cómo manejar esta creciente población? We need the rule of law. Necesitamos reglas para eso. The international community Necesitamos respetar los derechos humanos y el derecho internacional. This brings me Necesitamos el Estado de Derecho y la comunidad internacional very tiene que dar una respuesta global, una respuesta jurídica mundial al respecto. international criminal law. Here I can Esto me lleva a la necesidad in our world de tener un derecho internacional sólido, two sobre todo un derecho penal internacional. emerging global offenses. Indeed, Aquí puedo ver que en nuestro mundo tenemos dos categorías, natural world, dos nuevas oficinas emergentes globales. human, En efecto, hasta ahora la relación con el mundo natural, la relación entre el ser humano y la naturaleza, ha sido una relación de explotación y dominación. definitely we need a new approach. Definitivamente necesitamos una nueva manera de tratarnos los unos a los otros How we can treat y de tratar a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta, our a nuestra Mother madre tierra. Earth. This is why Por eso, afortunadamente, podemos ver que ha habido un nuevo from the office of the prosecutor planteamiento to the ICC, por parte de la Fiscalía de la CPI. the ICC De hecho, prosecutor la said fiscal de la recently CPI in a paper recientemente decidió, that she is going to en un concentrate documento que publicó, que va a concentrarse, crimes va a dar that prioridad result a los in the crímenes que destruction of the resulten en la environment. destrucción del medio Going ambiente. to prioritize Ella va a darle prioridad a la explotación de los recursos naturales the illegal dispossession y el of land, despojo ilegal de tierras, and also al igual que otros delitos other económicos y economic financieros. and financial crimes. So, it is time to Entonces, ask now, es hora de preguntar, what about ¿qué del the crime crimen of del ecocide? ecocidio? What is ¿Qué es el ecocidio realmente? According to some De acuerdo a writers, algunos escritores, ecocidio es la extensa pérdida o daño o destrucción del ecosistema de un territorio determinado, of a given territory, whether by ya sea human por la agency acción or by humana other o causes, por otras to causas, such a tal extent punto que that peaceful el disfrute enjoyment pacífico por los habitantes de ese territorio ha sido o va a ser severamente disminuido. diminished. But what is the Pero situation ¿cuál in es la international law? situación de acuerdo al derecho internacional? Ecocide. Existe el crimen de ecocidio. Recently in The Hague, Recientemente, en La Haya tal vez escucharon de los periódicos, de los medios de comunicación, que el Tribunal Internacional Monsanto fue llevado a cabo en diciembre. Y el 18 de abril de este año, April 2000, this year, the tribunal el tribunal dictó su sentencia. the tribunal was Al tribunal asked to le fue assess pedido que evaluara la conduct conducta de of Monsanto, which is una multinacional estadounidense de semillas which is accused acusada de producción de herbicidas, pesticidas y otros químicos que destruyen el medio ambiente. the environment. So the tribunal said, Entonces el tribunal dijo if ecocide que si el ecocidio fuera reconocido, fuera formalizado en el derecho internacional, Monsanto pudo haber sido condenado, sentenciado por ecocidio. ecocide, apart from Además del posible crimen de possible ecocidio, crime of ecocide, we have also también tenemos lo que se le puede llamar el crimen de patrimonicidio, from Latin de la patrimonium. palabra en latín patrimonium y en español patrimonio. It is a crime, Es un crimen económico, un acto jurídico económico cometido por un individuo, un grupo de individuos o por una corporación a fin de obtener una ventaja financiera o profesional corruption, a través de corrupción, expoliación de los indígenas, mass. evasión fiscal masiva y así por el estilo. You remember
Ustedes recuerdan los Panama Papers y todos los escándalos sobre las actividades económicas. Entonces, ahora es tiempo de hacernos la pregunta: ¿cuál es la naturaleza jurídica del ecocidio y del patrimonicidio? Algunos ponentes, por supuesto, acaban de hablar de corrupción. Para algunos escritores, el ecocidio y el patrimonicidio pueden ser considerados un crimen de genocidio. ¿Es posible eso? ¿Qué es el genocidio? De acuerdo a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el artículo 2, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Unos ejemplos de estos actos son: A. Matanza de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Así que, de acuerdo a esta definición, el genocidio, la Convención de Genocidio y el Estatuto de varios tribunales internacionales solo protege a 4 grupos: grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos. ¿Qué de los grupos políticos y culturales, lo cual promueve el Dr. Soto Santiago? Hubo un intento por parte del Tribunal Criminal Internacional, por ejemplo, el TPIY y el TPIR, para ampliar la definición para incluir grupos estables y permanentes. Ustedes saben, los dos, para incluir a los grupos políticos y culturales. Tal intento todavía aún no ha tenido éxito. Así que, de acuerdo a la situación actual, tenemos que trabajar duro para poder tener a los grupos políticos y culturales reconocidos internacionalmente o globalmente. Ahora, otro problema con el genocidio es que para cometer un crimen se necesitan 2 categorías de intención. Claro, en un crimen tenemos el elemento material, actus reus. Y tenemos el intento, el elemento mental, mens rea. Para el crimen del genocidio, por ejemplo, la matanza de los miembros del grupo, antes que todo, tenemos que cometer el actus reus, el elemento material de matar a la gente, y después el segundo elemento, el elemento mental, la intención de matar, lo que llamamos en latín animus nocendi, la intención de matar. Y luego, además de eso, tenemos la intención de destruir. Esta es una intención especial, dolus specialis, en latín. Entonces, con el crimen de ecocidio, cuando una empresa internacional está contaminando el medio ambiente y como consecuencia la gente se está muriendo, ¿acaso es un genocidio? ¿Podríamos decir que los directores de la corporación tienen la intención especial, el dolus specialis? Es un gran debate. Desafortunadamente no tengo tiempo, pero creo que también debemos trabajar en eso. El crimen de lesa humanidad se constituye por actos cometidos en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Este es el caso en cuanto al ecocidio y patrimonicidio. Es dudable que lo sea. Finalmente, ¿qué del crimen contra la paz? En el derecho internacional, hoy día no voy a entrar en detalles. Desde el principio, desde el Tribunal Militar de Nuremberg, un crimen contra la paz es considerado un crimen de agresión. Así que es muy difícil decir que el ecocidio y el patrimonicidio constituyen un genocidio.
o crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la paz, pero definitivamente, según mi opinión, son crímenes internacionales. Ahora, rapidito, ¿cuáles son los mecanismos puestos en práctica para reprimir los crímenes internacionales? Hay dos niveles. En el nivel nacional, cualquier tribunal nacional puede aplicar las convenciones internacionales, como la Convención del Genocidio, y enjuiciar a los posibles perpetradores. De lo contrario, el país podría extraditar a los perpetradores, según el principio aut dedere aut judicare. Pero algunos países como España, el cual felicito, o Bélgica, han intentado instalar el sistema de jurisdicción universal para poder enjuiciar a todos sin importar su nacionalidad, el crimen, el lugar donde se cometió el crimen, sin importar la nacionalidad de las víctimas y así por el estilo. No voy a entrar en detalles, solo me quedan 5 o 4 minutos. Y luego tenemos los tribunales internacionales, la justicia criminal internacional. Empiezo con los tribunales ad hoc. Por ejemplo, el Tribunal de Ruanda, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y otros tribunales especiales o híbridos. Ellos pueden aplicar el derecho internacional, también el derecho penal internacional, pero desafortunadamente son tribunales ad hoc o especiales, no son permanentes, no son universales. Así que la única esperanza para nosotros por un mundo globalizado es tener la CPI, la Corte Penal Internacional, y fortalecer la CPI. Esa es la única posibilidad que tenemos. Efectivamente, la CPI es un gran logro en la historia de la humanidad. Pero desafortunadamente, la CPI, el Estatuto de Roma, es afectado por lo que yo llamo la enfermedad de esquizofrenia, que es caracterizada por requisitos contradictorios, por la existencia de requisitos contradictorios. Efectivamente, la CPI es el producto del Estatuto Romano. El Estatuto de Roma, de acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, solo es vinculante para los participantes, los estados partes, no para el orden mundial. Por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia y así por el estilo. Pero a la misma vez, la CPI está sujeta a la influencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Porque recuerden, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede remitir casos y también puede deferir casos de la CPI. Así que tenemos una situación extraña, donde el jefe de gobierno de un estado que no es parte del Estatuto de Roma, por ejemplo, Sudán, el jefe de gobierno del estado puede ser traído ante la CPI por el Consejo de Seguridad con la asistencia de algunos miembros permanentes que están ahí, pero que no son parte del Estatuto de Roma. Por eso es que estoy hablando de la esquizofrenia, y esto nos enseña que hay una urgencia para alcanzar la universalidad real. Tenemos que trabajar, y por eso es que estoy muy agradecido con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, porque estamos trabajando juntos para alcanzar la universalidad real, para fortalecer la legitimidad de la CPI. También existe la necesidad de formalizar los nuevos delitos, como los que mencioné, ecocidio y patrimonicidio. En conclusión, estoy siempre pendiente al reloj. En conclusión, tenemos que trabajar para el verdadero. La CPI ya es independiente y tiene credibilidad, pero tenemos que trabajar para poder mantenerla y reforzarla.
Recientemente escuchamos acerca de unos países africanos que querían renunciar. Esto no es bueno. Así que tenemos que trabajar para mantener la independencia y la credibilidad y para reforzarla. También tenemos que aclarar el rol del Consejo de Seguridad de la ONU. Y estoy muy contento porque uno de mis estimados compañeros ponentes aquí ya ha hablado acerca de eso. Se necesita establecer una verdadera justicia global universal y respetar a los seres humanos a través del respeto a los derechos humanos, respetar a nuestra naturaleza, respetar a nuestro medio ambiente y respetar a nuestra madre tierra. Así aseguramos que podemos alcanzar la verdadera paz y el amor hacia todos los seres humanos. Muchas gracias.